Viene una semana agitada en el sentido, ¿no? En Senado primero, después en diputados. Vamos a ver qué pasa con este proyecto de ley. El proyecto, bueno, ahora como vos sabés, esta semana se va a debatir en el Senado, después vendrán diputados, no sabemos todavía si con modificaciones o no, porque, bueno, como ustedes saben, los proyectos siempre pueden ser perfectibles, mejorados, y de eso se trata el Parlamento, ¿no? Sí. De estar representadas todas las fuerzas políticas de la democracia es el ámbito donde corresponde hacerlo. Ahora, a mí me preocupa mucho la actitud que tiene la oposición de irresponsabilidad, no con respecto a este proyecto, sino con respecto a la pandemia en general. Y no me preocupa en términos de cómo les vaya o cómo les afecte o les deje de afectar electoralmente, o sea, será un problema de ellos. Sino me preocupa sustantivamente que están todo el tiempo descuidando que lo que está en juego es la salud y la vida de la gente acá. Y lo pasó con las marchas anticuarentena, y pasó con la recomendación de no ponerse la vacuna. Sí. Después fueron los primeros que se pusieron la vacuna, no importaba si era la rusa, la otra. Sí. Pero, y pasa lo mismo con este tipo de proyectos. Miren, cuando nosotros tratamos la IFE, la ATP, la ley de vacunas que se votó en el Congreso y por eso el argentino no puede acceder a vacunas, yo les sugiero que vean las primeras reacciones de la oposición. Y siempre fue lo mismo, antes de que entren los proyectos, antes de lo que los podamos leer, me opongo. No acompañamos. En este caso instalaron el título de superpoderes, cuando la verdad ojalá Alberto tuviese algún superpoder como para poder controlar esta pandemia que está haciéndole tanto daño al mundo. Pero en este último tiempo, aparte, surgió de la locura opositora una vez más la justicia como intentando atarle las manos al presidente y al Poder Ejecutivo para gestionar, y esto se resuelve con gestión. Entonces, frente al gobierno, ¿qué hizo frente al problema que nos plantearon? La oposición y la justicia y algunos medios de comunicación, que por supuesto todos actúan en conjunto. Buscar una herramienta legal y superadora que nos va a permitir seguir avanzando desde la política. El proyecto define cuáles son las facultades del presidente en cada una de las medidas que hay que adoptar de acuerdo a la zona epidemiológica. Sí. O sea, vos tenés una zona epidemiológica de alerta, media, baja, que tiene que ver, como hizo Merkel, como hicieron varios países del mundo, que tiene que ver con un criterio numérico, no político, subjetivo, quién gobierna. Ahora, lo que no dicen es que cualquier decisión que el presidente tome también se establece que lo va a hacer en conjunto con los gobernadores y con los intendentes. Claro. Entonces, nosotros necesitamos parámetros objetivos, no opiniones. Sí. Esto no es opinable ni de un lado ni del otro. No es lo que piensa Patricia Bullrich o lo que pienso yo. Sí. Acá tienen los científicos, los epidemiólogos, los intensivistas, porque básicamente hoy hay que escucharlos a ellos también, tienen una cuenta hecha en el mundo que tiene que ver con la razón de casos, la cantidad de casos de las últimas 2 semanas y de los casos que pasaron, la incidencia de casos, que son los nuevos, pero cada 100.000 habitantes, y la ocupación de camas en terapia intensiva. Porque básicamente si hay algo que estamos haciendo, intentando hacer, y hasta acá, digamos, esperemos que siga así, es que no desborde el sistema de salud, y no falte una cama. Sí. Cecilia, este proyecto, bueno, Alberto Fernández, el presidente, lo anuncia cuando hace el último anuncio de las restricciones, etcétera. En momento que, bueno, decide también la suspensión de clases presenciales, que dicho sea de paso, nunca dejó de haber clases en la Argentina, sino lo que se suspendieron fueron las clases presenciales. Exactamente. Y en alguna provincia, no en todas. Sí, no en todas. Ese es otro tema, nuestro porteñismo, de creer que todo pasa por el área metropolitana. No, lo que te quería consultar es, ¿vos crees que Alberto debería haber consultado antes con Rodríguez Larreta el hecho de suspender las clases presenciales, cosa que después la Corte Suprema le negó, que falló a favor del gobierno de la ciudad?
Yo creo que Alberto tiene que tomar decisiones todos los días, desde que empezó prácticamente a gobernar y desde que empezó la pandemia, decisiones difíciles. Y lo cierto es que más difíciles aún en el marco de la pandemia mundial, porque esto es otra cosa, ¿no? Nosotros somos la cosa de que a los argentinos no nos va a pasar, y nos pasa también a nosotros y tenemos que tomar conciencia de eso. Pero lo cierto es que era muy brusca la campaña de presencialidad, sí, por parte del PRO, porque yo creo que también hay que tener en cuenta una cosa. No es Rodríguez Larreta, en todo caso Alberto lo tendría que haber llamado a Macri, porque el que decide y el que define es Macri. Rodríguez Larreta es un actor más, como lo es Patricia Bullrich, Fernando Iglesias, Walter Wolf, ahora Vidal, que apareció otra vez con cara de que no pasó nada y fundió en 4 años la provincia, pero el que da las órdenes, el que manda y el único jefe de todo ese espacio, de Cornejo, incluso con dolor, digo, de los radicales, es Mauricio Macri, ¿no? Sí, a veces parece o es realmente que es muy difícil puede llegar a acuerdos, ¿no? Acordar con la oposición, en este caso, como decís vos, siendo más arriba con Macri. Es muy difícil acordar, se hace casi imposible. Por eso, cuando uno a veces lee, viste, que el gobierno no dialoga o no tiende puentes, en definitiva se torna casi imposible, digo, ¿no? El diálogo. Y se politizó demasiado la cuestión de la pandemia como para llevar votos para la oposición, digo, ¿no? En ese sentido. Pero que lo que pasa es que yo creo que es un error. A ver, la pandemia no le saca votos o le pone votos a ningún espacio político. Es una situación dramática, digamos, que vivimos como pueblo y que tenemos que tratar de administrar todos, desde nuestras conductas individuales, familiares, hasta los partidos de la oposición, los medios de comunicación, el gobierno, de la mejor manera posible. A ver, si yo la dejo ir a mi hija a una fiesta clandestina y mi hija vuelve contagiada, a ver, la responsabilidad empieza por mí. Sí, claro. Después analizo las otras. Sí. Entonces, si nosotros no tenemos conductas individuales, digamos, que tienen que ver con el momento que estamos viviendo, no le pidamos después a otro que se venga a hacer cargo de lo que nosotros no somos capaces de hacer como seres humanos, con un poco de empatía. Yo creo que es muy difícil hablar con gente que intenta sacar rédito político de esto. Y ¿sabes? Porque es muy difícil, porque lo que no se dan cuenta que no es un problema de si Alberto y Cristina, el gobierno, el Frente de Todos, Axel, no. El problema es la vida y la salud de los argentinos. Y gente que la verdad no le importa o descuida esto como primer punto, es muy difícil convivir en la vida. Sí, te escuchaba atentamente. Una inhumanidad absoluta. Te escuchaba atentamente. Cecilia Moró dialoga con nosotros con respecto a las responsabilidades individuales de cada uno, por ejemplo, fiestas clandestinas, etcétera. Pero también escuchaba hoy a la mañana en una radio colega que los controles en la provincia de Buenos Aires no están siendo como deberían ser, ni hablar acá en la ciudad de Buenos Aires, digo, ¿no? Pero como que falta un poco de control por parte de los distintos estados, digo, la ciudad de Buenos Aires, la provincia, ¿no? Que como que y todavía como que falta un poco de control y que la gente individualmente no lo aplica, eso digo, ¿no? Ya, puede hacer que en algún municipio ocurra esto, pero yo la verdad es que, digo, la provincia de Buenos Aires ha venido haciendo un esfuerzo feroz en materia de no solo de cuidado, sino también de vacunación y de reestructuración del sistema sanitario. Y te digo, yo que vivo en un distrito gobernado por Cambiemos en San Isidro, hay controles, o sea, y sabes que el 90% de la población cumple con todas las normas de cuidado que se establecieron, se cierra a la hora que se tiene que cerrar, no se sale cuando no se tiene que salir, porque además todas estas normas tienen que ver con que se entendió que cuidándonos de esta manera, por ahí, si querés, terminando alguna reunión social o volviendo más temprano a casa, lo que estamos logrando es no amesetar la curva, porque amesetar la curva no sirve. No es un objetivo amesetar la curva y permitir
con miles de contagios y cientos de muertos por día. Lo que tenemos que lograr es bajar la curva de contagios y de muertos. Sí, claro. Y eso se logra a través de cuidarnos, bajar la circulación del virus, es bajar nuestra circulación y con la vacuna. Sí. Pero yo creo que en general hay conciencia y la gente se cuida. Claro. Obviamente que tenés, digamos, siempre los irresponsables del mundo que no les importa nada, digamos, pero son los mismos que no usaban tapabocas. Seguramente muchos de ellos no estarán adoptados para ponerse la vacuna o creerán que el virus no existe y es una mentira del comunismo para encerrar a la gente en su casa y que los chicos no estudien. Y bueno, toda una cosa que ya es muy... La verdad llega un momento que es muy difícil encontrar un marco de racionalidad. Sí. Pero hemos hablado. Si hay algún lugar donde vemos que las restricciones por ahí son más laxas o no se están cumpliendo, es importante que se comuniquen con los números que la provincia tiene y hagan las denuncias, ¿no? Sí, el proyecto pasa por Senado esta semana, donde se descuenta que va a ser aprobado. ¿Cómo viene el tema en la Cámara de Diputados? Bueno, lo vamos a debatir en las comisiones también, como tenemos que hacer, como hizo el Senado, y yo creo que vamos a lograr los consensos necesarios. Como ustedes saben, nosotros en el Diputados no tenemos mayoría propia al frente de todos, sino que frente a cada ley tenemos que construir esas mayorías con otros espacios políticos, y eso nos pone el enorme desafío, primero la responsabilidad de lo que de gobierno, y en este caso en un proyecto que tiene que ver además conjuntamente cómo hacer para bajar la cantidad de contagios, con lo cual vamos a dejar todo para poder aprobar este proyecto, porque es un tema muy sensible y muy importante. Pero bueno, también implica esa falta de número propio, que tengamos siempre la posibilidad de mejorar los proyectos, de buscar los consensos, de debatirlos más. Yo creo que está bueno que siempre le plantee que no existan mayorías absolutas, porque hacen a que no haya debate político, y el no debate político nunca es bueno. Sí, y está bueno esto de que el proyecto, bueno, uno tiene se vislumbra por ahí un horizonte, ahora con la cantidad de vacunas que van a ingresar al país y todo, se vislumbra un horizonte, no te digo de final de pandemia, pero una especie de tranquilidad, ¿no? Digo, con las pandemias, con las vacunas que van a llegar y todo, digo, por eso es probable que este proyecto de ley y el último esfuerzo, uno de los últimos esfuerzos que se pide a la población, podamos definitivamente salir de esta pesadilla, ¿no? Por lo menos en parte, digo, ¿no? Yo ya no me animo a decir salir, porque tantas veces tuve esa esperanza y después vi cómo fueron pasando las etapas. Pero bueno, cuando uno mira lo que está pasando en otros países del mundo, es lo mismo, o sea, y recién ahora, y con restricciones muchísimo más duras. Claro, porque uno realmente, hoy es domingo a la tarde, estamos en casa, nos ponemos a ver qué medidas tomó Alemania, Italia, Noruega, para bajar en las curvas de contagio. Eran medidas mucho más estrictas, obviamente que por ahí tienen una situación económica distinta a la Argentina, y por eso también se entiende, pero a mí me parece que esa es otra cosa, ¿no? Otra premonición macrista, que gracias a Dios, digamos, no se cumplió nunca, se quedaron sin vacunas. Y salvo un par de días desde que empezó el proceso de vacunación en la Argentina, nunca nos faltaron vacunas. Y somos uno de los pocos, o sea, países del mundo, no uno de los pocos, si quieres, son varios, pero son muchísimos los que no tienen vacunas. Y eso es para valorar, y es para valorar el esfuerzo del sistema de salud. Por supuesto. Un sistema de salud que no son solo los médicos, son los médicos, las enfermeras, el personal de limpieza, el personal auxiliar de los hospitales, de las clínicas, que están hace un año y medio, que perdieron muchos de sus compañeros, que perdieron familiares, que están hace un año y medio sin bajar los brazos. Y yo pensaba el otro día que obviamente el reconocimiento salarial es necesario, ¿no? Siempre, pero no, yo siento que no me va a alcanzar el tiempo de vida para poder agradecerle a todo ese personal que este año y medio puso en riesgo todo por llevar la pandemia adelante
sin que colapse hasta acá el sistema sanitario. No nos damos cuenta de lo que significa. Sí, nosotros... Que no nos hace falta una cama, un respirador. Sí. Hasta acá, ¿no? Sí, nosotros cada vez que podemos lo hacemos explícito acá en el micrófono y por supuesto el agradecimiento a todos los médicos, enfermeros y demás personal de salud. Siempre lo tenemos presentes, digo, ¿no? Así que seguiremos teniéndolo presente mientras dure la pandemia y después también, por supuesto, ¿no? También. Con el recuerdo.